Ya estamos grabando. Bueno, a ver si comparto mi presentación. A mí me dijeron que esto era un café con leche. El único problema que tenemos es enviar las facturas a través de Zoom. Ah, bien. Café con leche, no cafecito. Cafecito, vieron que ahora esa es como una contribución. No sé si se está viendo pantalla completa. Yo no veo pantalla No, completa. No, no, falta que aprietes el botón. Eso. de presentador. Ah, está. Ahí, Ok. ahí sí. Bueno, voy a cerrar esto para que no me moleste. Yo les voy a hablar un poco de monitoreo en sistemas de generación distribuida con solar fotovoltaica, y más que nada les voy a contar de la experiencia del Departamento de Energía Solar en el área de monitoreo. Y primero, bueno, una breve introducción del Departamento de Energía Solar, que está en el Centro Atómico Constituyentes, depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y estamos bajo el área de la gerencia de aplicaciones no nucleares. Y a grandes rasgos, el departamento tiene como dos actividades principales, tanto en investigación básica, desarrollo y tecnología, en aplicaciones terrestres y aplicaciones espaciales. Y bueno, tenemos diferentes laboratorios, como área limpia para el sector espacial, y después tenemos laboratorios con equipamiento para las aplicaciones terrestres. En las fotos, bueno, no sé si ya conocen los famosos paneles del SAOCOM, no sé si han hablado de ese satélite, los sensores de posición que Argentina está exportando, ahora es una tecnología de exportación que son desarrollados en nuestro departamento, y después en la parte de aplicaciones terrestres les puse nuestro arreglo de paneles solares de pruebas. Abajo de esa terraza tenemos un laboratorio, un pequeño laboratorio en donde conectamos distintos dispositivos y hacemos pruebas. Y después tenemos en otra área un equipo para probar también diferentes componentes que se utilizan en sistemas fotovoltaicos aplicados a la generación distribuida. Antes de hablarles de generación distribuida, les quería comentar cómo es el esquema de distribución de electricidad actual y a lo que se está migrando. Entonces, actualmente los sistemas de distribución de electricidad tienen un esquema en donde las grandes plantas generadoras de electricidad están ubicadas en las zonas lejanas a los centros de consumo. Entonces se necesita transportar esa energía hacia los centros de consumo, con lo que nosotros llamamos las líneas de transmisión, y luego estas líneas de transmisión generan una red de transporte de la energía, y luego de transportarlas se inyecta esa energía en las redes de distribución, que básicamente son las distribuidoras que nos venden la electricidad a los usuarios finales, a las industrias. Y ese es el esquema actual que se está utilizando de distribución de electricidad. Pero luego está el esquema de generación distribuida, en donde además de tener las líneas de transportes y la inyección de la generación en las líneas de transporte, la generación se realiza ya en las líneas de distribución, o sea, en las redes de distribución. Entonces se tiende a instalar centrales de generación un poco más pequeñas y cercanas a los centros de consumos.
Y además de eso, nosotros que somos solares y trabajamos en generación distribuida, trabajamos en inyección que se llama behind the meter, o sería algo así como detrás del contador, es decir, inyección de energía dentro de nuestros hogares o dentro, o sea, detrás de los contadores. Entonces ahí está graficado en el esquema de la derecha una red de distribución. Tenemos la generación eólica, las estaciones eólicas, las estaciones fotovoltaicas y las distintas áreas urbanas que estarían representadas por las casitas, que son los consumos. En Argentina yo les quería mostrar, para que vieran, está muy lindo la página del sistema interconectado, actualmente cómo es la generación y el transporte de la energía. En la izquierda vemos en línea roja lo que yo les comentaba, que son las líneas de transmisión, y después cada puntito representa la generación, térmica, nuclear, hidráulica, solar y eólica. Y a la derecha, a modo de ejercicio, me gustó ver, ¿no? Que si saco todo lo térmico, no pude sacar de los térmicos, o sea, yo quería dejar los térmicos con ciclo combinado, que es lo que quería, tener eso, nuclear, hidráulico, solar y eólico, que sería lo que buscamos los renovables, pero bueno, saqué todas las centrales térmicas, y nuestra red de transporte quedaría como el esquemita de la derecha, ¿ya? Teniendo solamente generación solar, eólica, hidráulica y también nuclear, porque nosotros estamos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, finalmente esta es la generación distribuida tal como la concebimos en nuestra imagen los solares, ¿no? Aparte de las grandes centrales y de la generación dentro de los centros de consumo, dentro de la misma red de distribución, todo lleno de paneles solares. Techos, zonas de agricultura, de producción agrícola, en las fábricas con sus propias pequeñas centrales fotovoltaicas, y bueno, entonces con este esquema puedo presentarles lo que sería la definición de la generación distribuida, que hay varias definiciones dando vuelta, pero la más didáctica es aquella donde se utilizan un conjunto de tecnologías que generan la electricidad y que se encuentran cercanas, estas tecnologías de generación, a los lugares donde se consume energía. Acá no se habla exclusivamente, como yo les comenté, de que esta generación se realice dentro de las redes de distribución, porque también hay algunos esquemas de generación distribuida en donde la generación podría estar en un lugar intermedio de la línea de transmisión, y más específicamente con grandes centros de almacenamiento. Que, bueno, eso es una forma también de distribución de energía. Después, IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, tiene su propia definición para la generación distribuida, y bueno, para IRENA son todo ese conjunto de recursos que incluye tecnologías. Ya acá habla de niveles de tensión de la red de distribución, y habla de redes de baja y de media tensión, que pueden ser, bueno, instalaciones generadoras, como las fotovoltaicas, los edificios, todas esas detrás de los contadores. También incluye a los vehículos eléctricos y otros. Yo, a medida que vaya pasando la presentación, les voy a mostrar fotos de distintas comunidades solares. Esta comunidad solar está en Alemania, la que ven en la foto, que fue una de las primeras comunidades, es muy conocida, y por allá por el año 2000 ya tenían instalado 445 kilowatts picos en los techos, es un barrio,
y en el 2001 decían que toda la potencia que tenían instalada duplicaba la demanda del propio barrio. Es decir, que podían inyectar a la red de distribución un excedente de energía. Cuando hablamos de generación distribuida, también hablamos de estas tecnologías facilitadoras. Dentro de esas tecnologías me interesó nombrarles las baterías a gran escala, como las que les comenté de estos esquemas que se están pensando de crear grandes centros de almacenamiento en las líneas de transporte intermedias entre la generación y la distribución, las baterías detrás de los contadores, como las que se están implementando acá en Argentina ya, con sistemas de generación fotovoltaico que algunos los llaman híbridos porque pueden inyectar a la red y además almacenar en baterías. La carga inteligente de vehículos, todas esas tecnologías que se están desarrollando y en algunos casos se están aplicando para la carga de vehículos. Y también es importante el Internet de las cosas, el Big Data, porque la idea es tener, ya hay como un cambio en el manejo de las redes, tanto en la red de transporte como en la red de distribución, la información va a aumentar, y con la incorporación de las energías renovables, que como todos saben son intermitentes, es necesario un flujo mucho más elevado de datos para hacer la gestión de la energía. Y también hay algunas tecnologías como las de blockchain que se están pensando y se están usando en algunos países y en algunas comunidades para las nuevas formas de mercado de energía que están apareciendo. Y bueno, el tema de las tecnologías que agreguen la flexibilidad en las centrales eléctricas convencionales. En la foto ven la primera estación de carga de vehículos eléctricos en Argentina. Es una estación de carga autónoma y está en San Juan. Y ahí tenemos la estación con sus paneles, sus baterías, y ahí hay un ciclomotor eléctrico. Yo les voy poniendo fotos porque me gusta mostrar los ejemplos que hay en Argentina de realmente lo que está pasando en Argentina, y no solamente hablar de Alemania, de Estados Unidos o de otros países desarrollados. Bueno, también como les comentaba, la operación del sistema va a cambiar. Ahora los operadores de los sistemas de distribución van a tener un nuevo rol, ya no van a tener solamente usuarios, van a tener que gestionar también el almacenamiento de la energía, y bueno, se crea este nuevo concepto que es el de prosumidor, que a mí mucho no me gusta, pero se usa mucho para decir que ya no son consumidores los ciudadanos de las nuevas comunidades, sino que ahora son más bien activos porque comienzan a generar energía. Entonces, a raíz de esto, va a tener que existir una nueva cooperación entre operadores de transmisión y de distribución, y todo eso conlleva un conjunto de tecnologías que se van a tener que aplicar a las redes de transmisión y de distribución. Y por último, uno de los temas que, bueno, en Argentina ya se está utilizando con la proliferación de las energías renovables, es el tema de las predicciones avanzadas para la generación variable de energías renovables. Ustedes saben que ahora las centrales eólicas y las centrales fotovoltaicas necesitan proveerle a CAMESA una predicción de la energía disponible que van a tener, y estas predicciones se hacen en muy poco tiempo. Entonces se necesitan tecnologías que sean muy rápidas y que manejen varias variables, grandes cantidades de variables. Tanto
los parámetros eléctricos de funcionamiento de los sistemas de generación o de almacenamiento, como las variables atmosféricas. Y en la foto les muestro, también insisto con el tema, comunidades solares, como la comunidad solar de Córdoba, en Luque, en donde tienen 30 kilowatts pico. Creo que esto es una estación potabilizadora, si no recuerdo mal. Después tenemos la estación Juárez, con sus 195 paneles, en donde están ahí muy orgullosos posando. Esta es nueva, porque ven que todos tienen barbijos. Y la que a mí me parece impresionante es la comunidad que hay, la comunidad solar, que no sé si muchos la conocen, creo que pocos la conocen, que hay en el barrio Mujica, ex Villa 31, en donde están instalados 1,12 megawatt pico. Creo que es la comunidad solar más grande de Argentina. Si ustedes recuerdan, la que yo les mostré de Alemania era la mitad en comparación de energía, de producción de energía. Bueno, para hablar de solar fotovoltaica tenemos que hablar del recurso solar en Argentina. Y Argentina tiene un buen recurso solar, como ven en estos mapas. Yo les puse los meses de enero y julio. Enero es la mejor condición y julio es la peor condición. Y vemos que en la zona central de Argentina, que es donde se encuentran los grandes centros urbanos, es decir, donde están los grandes focos de consumo, tenemos una buena radiación solar, un buen recurso solar a lo largo de todo el año. En estos gráficos yo puse la radiación solar global diaria en kilowatt horas por metro cuadrado, se los aclaro, porque en el siguiente es un promedio anual acumulado. Entonces, este gráfico se utiliza más para las grandes centrales, o sea, para decidir en dónde voy a poner una central, sobre todo porque está realizado para el ángulo óptimo, es decir, para la inclinación de los paneles solares, en donde yo voy a colectar la mayor cantidad de energía. Entonces, para aquellas plantas generadores solares que no tienen seguidores solares, que son estos dispositivos que permiten seguir el sol entre la salida y la puesta del sol, sino que tienen estructuras con un ángulo fijo. También este tipo de mapa sirve como muestra de que si uno quiere instalar paneles solares en su casa, la energía promedio anual es bastante interesante en Argentina. En la única zona en donde estamos con un poco de desventaja es en el sur, pero bueno, ahí tenemos el viento. ¿Por qué generación distribuida en Argentina? Bueno, yo antes casi les adelanté que en Argentina la población urbana es mayor al 90%, que el consumo está concentrada en esas áreas urbanas, y hay disponibilidad del recurso solar en esas áreas. Y continuando con mis comunidades solares, les pongo una foto de la usina de Tandil, que también es una comunidad nueva, también están con barbijo ahí en la foto. Es un parque solar comunitario, y este parque solar comunitario es interesante porque la usina de Tandil, no sé si la conocen, es una cooperativa eléctrica, y lo que ellos están ofreciendo es, a sus socios es que compren porciones de energía. Entonces es un nuevo modelo de negocio, así como surge este modelo de mercado de energía con blockchain, también está este nuevo modelo de negocio de comunidades solares, que en particular y personalmente a mí me interesa mucho. Bueno, entonces ahora básicamente les voy a comentar la experiencia
del departamento en esto de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. Yo empecé a hablar suponiendo que ya todos saben lo que es un sistema fotovoltaico conectado a la red, pero por las dudas lo vamos a repasar. Estos sistemas fotovoltaicos, bueno, cuentan con paneles solares, con inversores, que son los que transforman la salida en continua de los paneles solares en tensión alterna para poder inyectarla a la red, y funcionan solamente cuando hay tensión en la red. O sea, si se corta la luz, que eso a veces hay mucha gente que no lo sabe, no se puede inyectar más a la red. Los paneles siguen generando, pero no se pueden inyectar a la red. Ahora están proliferando con la disminución del costo de las baterías, los sistemas híbridos. En ese caso, la energía se podría almacenar en la red, perdón, en las baterías, pero bueno, el proyecto en el que participó el Departamento de Energía Solar utilizaba solamente sistemas fotovoltaicos sin almacenamiento. Y bueno, se llevó a cabo entre el 2012 y en el 2016, se instalaron más de 53 instalaciones o plantas, pequeñas plantas fotovoltaicas, distribuidas a lo largo de todo el país. Ahí no aparece en el mapa, Hernán no le va a gustar, porque no está la Antártida, y también se instaló un sistema fotovoltaico en la Antártida, en este proyecto. Y este proyecto formó un consorcio con instituciones públicas y empresas privadas. Las instituciones públicas, bueno, fueron la CONEA o CENEA y la UNSAN a través de la Escuela de Ciencia y Técnica, y empresas privadas que, como verán, eran bastante importantes que participaran del proyecto por la clase de producto y por la cadena de valor, ¿no? de este nuevo mercado de la generación distribuida. Que fueron Aldar, Edenor, se necesitaban tener a las distribuidoras, Eurotech, Umax, que es una empresa que ha desarrollado inversores y reguladores, y bueno, Taeco, todos los conocen. Este proyecto tenía diferentes tecnologías, habían diferentes modelos de inversores, diferentes modelos de instalaciones, diferentes modelos de paneles solares. Acá vemos en la primera foto, creo que es la instalación de La Plata, en un techo, en una terraza. La segunda, en donde yo estoy apuntando a los paneles solares, es en el CAC, en el centro atómico, y ven que los paneles solares del centro atómico, las celdas están más separadas. Bueno, ese tipo de paneles permite que la radiación ingrese, entonces no genera sombra. En el siguiente, que es una instalación que está en el Palacio de Hacienda, es la parte exterior del comedor de la Secretaría de Energía, y ahí los paneles solares tienen las celdas ubicadas en la posición estándar. Entonces, además de generar energía, les proporciona la sombra. Entonces, en este proyecto también, esto yo se los cuento porque se tuvo en cuenta la integración arquitectónica. O sea, tratar de que las instalaciones no solamente fueran poner paneles en los techos o en zonas donde hubiera espacio disponible, sino incorporar una integración arquitectónica, pensando en que en un futuro todas las casas van a tener sistemas de generación fotovoltaica, y van a ser estos sistemas como una heladera o una cocina, que uno no piensa una casa sin eso. Y también les puse las fotos de dos de los modelos de inversores que en esa época, ustedes recuerden que empezó en el 2012 y terminó en el 2016, no habían muchos modelos disponibles para el proyecto, y se usaron muchos inversores AEG fabricados en Alemania y aros fabricados en Italia.
¿Por qué me interesa comentarles esto? Porque a raíz de que se empezaron a instalar los sistemas fotovoltaicos, se empezó a generar energía y cada sistema tenía cada proveedor de inversores tenía un sistema de monitoreo, un software que por lo general se comunicaba a través de un puerto serie y se conectaba a una computadora personal. Entonces, el usuario podía ver alguna de las variables de generación, de tensión de red, de tensión de paneles, de corriente de panel, de temperatura de los inversores en una computadora personal. En esa época no estaba tan de moda las aplicaciones de celulares, entonces venían con ese tipo de aplicación. Y entonces, ¿qué pasaba? En donde estaban instalados estos inversores, en muchos de los casos no había computadores disponibles. Entonces nosotros no teníamos un registro digamos, diario de la generación de estas instalaciones. Y en aquellos lugares o instituciones en donde sí había computadoras, en algunos casos estas computadoras no estaban conectadas a internet y nosotros para obtener esa información y hacer un tipo de análisis teníamos que mandar un correo, que nos manden los datos, analizar los datos, devolverla. Entonces como que no era muy rápido el tema del análisis de datos de los sistemas de monitoreo de estos inversores. Entonces, vimos que los técnicos de nuestro departamento, nuestro grupo, nuestros compañeros que se dedicaron a abrir y desarmar estos inversores, encontraron que las fuentes de control de estos inversores eran iguales. Entonces dijeron, son iguales. ¿Qué pasa si las intercambiamos? Las intercambiaron y funcionaban. Entonces, si bien algunos venían de Alemania y otros de Italia, las placas las fabricaba una tercera compañía y era la misma para los dos sistemas. Por lo tanto, los protocolos de comunicación de estos dos inversores eran los mismos. Entonces, en un primer intento, nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar a las computadoras personales y vamos a tratar de conectarles un dispositivo que sea más económico, porque no se necesita tanto recurso, no se necesita tener una computadora dedicada personal que puede estar siendo usada para otra actividad solamente para utilizarla de data logger, era como un desperdicio. Entonces dijimos, bueno, vamos a desarrollar un pequeño dispositivo para conectárselo a estos inversores y tener un monitoreo. Y justamente seleccionar instalaciones en toda Argentina que contaran con estos modelos de inversores y que además contaran con conectividad, con acceso a internet. En primer lugar, lo que hicimos obviamente fue comunicarnos con los fabricantes de estos inversores para que nos mandaran los protocolos de comunicación y desarrollar nuestros dispositivos. Nos dijeron después de mucho tiempo, sí, acá les mandamos el protocolo, bien, nosotros lo implementamos, lo programamos, pero no estaban bien los registros. Tenían como diferentes versiones, y tuvimos que hacer una especie de ingeniería inversa para desarrollar bien los protocolos. Además de seleccionar instalaciones que tuvieran estos modelos de inversores, que además tuvieran acceso a internet, y que bueno, que fuera una institución que nosotros preferíamos universidades o institutos de investigación que nos ayudaran con el desarrollo de esta red de monitoreo para el proyecto, nos interesaba analizar las instalaciones en distintas áreas geográficas de Argentina en función del clima.
Entonces agarramos este mapa de clasificación climática de Köppen-Geiger y seleccionamos, junto con todo eso, hicimos un paquete y seleccionamos algunas instalaciones para ponerles el sistema de monitoreo. Acá les pongo un esquema según la norma IEC de cuáles son los parámetros que se tienen que medir para obtener el rendimiento de sistemas fotovoltaicos, y este es un sistema genérico. En este sistema hay un backup, un sistema de backup y un sistema de almacenamiento, aunque yo ya les conté que en nuestros sistemas no tenemos la radiación solar, la temperatura ambiente, la temperatura de los paneles, la potencia de salida de los paneles, la potencia de salida de los inversores, y bueno, las diferencias potencias, corrientes y tensiones en el caso de sistemas híbridos o con backup. Hola, buen día. Entonces, nosotros pensamos un desarrollo que fuera colaborativo y dijimos, bueno, vamos a hacer el desarrollo del protocolo y lo vamos a implementar en un dispositivo en donde las universidades o los diferentes institutos de investigación puedan adquirir estos dispositivos, programarlos y conectarlos, y luego pudieran desarrollar en base a eso. Y le dábamos vía libre, mientras mandaran la información, nosotros no teníamos ningún problema, estimulábamos el desarrollo de estos dispositivos. Entonces comenzamos con una configuración como la que ven ahí en el primer esquema, en donde implementamos en una Raspberry, en una computadora de bajo consumo de una sola placa, el protocolo, y a través del puerto común de comunicación de RS232 de los inversores y USB de la Raspberry, adquiríamos los datos del inversor. Y luego eso lo mandábamos, ya sea por Wi-Fi o Ethernet. Al principio habían pocas Raspberry con Wi-Fi en ese momento y era Ethernet cableado. Después empezaron a salir más Raspberry con Wi-Fi y ya no había diferencia en el tema de precios, porque también esto tenía que ser de bajo costo, ¿no? Para que todas las instituciones los pudieran implementar, y fuera de más fácil acceso. Entonces armamos una red como la que está en la figura inferior, en donde cada instalación que habíamos seleccionado mandaba sus datos o recolectaba sus datos en una Raspberry. En la Raspberry también tenía implementado un monitoreo local. Uno le conectaba un monitor a la Raspberry, podía ver distintas pantallas de generación, de consumo de lo que de lo que uno se ahorra en dióxido de carbono, variables como la temperatura del inversor, la tensión de red, la corriente de los paneles. Cada uno se podía armar con el protocolo base y con los códigos que los desarrollamos en Python, podía armar su propio panel. En eso era vía libre, cada cual podía mirar lo que le interesara y hacer análisis en consecuencia. Las Raspberry se comunicaban a través de los routers de las instituciones y por internet a un servidor, y en este servidor nosotros corríamos distintos procesos que cada 5 minutos analizaban los datos y teníamos como una especie de consola y podíamos ver las instalaciones. En la imagen tenemos la instalación, que obviamente seleccionamos la que teníamos más al sur, que fue la de Santa Cruz, en la Universidad Tecnológica de Santa Cruz, y otra que está en Rojas. ¿Cómo va? Buen día. En una empresa de distribución eléctrica. Que esa la seleccionamos porque justamente esta distribuidora de Rojas
en ese momento había armado su división de energías renovables. Estoy... Entonces tenían viene un alguien. equipo ahí armado que se podía hacer cargo de nuestro sistema de monitoreo, entonces por eso la seleccionamos. Y bueno, empezamos a tener ahí un montón de datos, ya era como demasiados datos. Sí, salgo, Nos dimos salgo. cuenta que realmente necesitábamos Big Data para eso. Estoy Habíamos monitoreando conectado la no las reunión 53 en la que yo soy el instalaciones, coordinador. no podíamos conectar todas porque no todas cumplían con las condiciones. Y bueno, el servidor generaba informes de la generación diaria, uno podía ver las barritas de la energía que se generan. Van a ver que en las fotos que tienen el simbolito con el ojo amarillo, son datos sacados del servidor. Por ejemplo, la gráfica esta azul, que tiene el simbolito de CONEA, CONICET y el Departamento de Energía Solar, son gráficas o datos que salen del monitoreo local. Entonces implementamos un monitoreo remoto y un monitoreo local. Y hay ejemplos de la provincia de Rojas, de Luján, de Rosario, de Santiago del Estero y de Paraná. Y ahí, bueno, ahí me ven viendo qué está pasando, no sé, ese día estaba viendo las imágenes que se estaban generando en el servidor, porque también armamos una paginita web para tener una consola y ver algunas de las variables que nos interesaban. Entonces, algunos de los grupos empezaron a hacer análisis de sus instalaciones, como este que está acá, en donde lo que hacen es poner la potencia generada toda superpuesta. ¿Sí? Es una forma bastante interesante para detectar sombras. Y bueno, acá tenemos, creo que son 10 días, y esto es casi verano, es en noviembre. Vemos que, y es una instalación de 1,5 kilowatts, y ven que hay picos que superan el 1,5, para hacer la instalación más austral, está bastante bien. El ancho de la curva de generación de potencia también es bueno, empieza como a las 6 de la mañana, casi es verano, pero bueno, casi a las 6 de la mañana y termina a las 7:30, 7:30, y lo que tiene es que, bueno, es una zona muy nublada. Todos esos picos que ven ustedes ahí en la potencia, significa que pasaron nubes, ¿sí?, por sobre los paneles solares. Y hay pocos días, creo que 2 o 3, en donde se ve bien, que es en el color amarillo, donde dentro de esos 10 días estuvo soleado completamente. Y para que comparen, es un mismo ejercicio, pero durante invierno, que sería la peor condición para Santa Cruz. Y ahí ya se ve claramente cómo disminuye el ancho de las gráficas. El sol, suficiente como para que los paneles empiecen a generar, es así a las 9:30, hasta las 9 debe estar todo oscuro. Y digamos que al atardecer ya los paneles dejan de producir muy cerca antes de las 5 de la tarde. Y también con este problemita de ser una zona muy nubosa, casi ningún día soleado justo tocó en este análisis, pero bueno, los distintos grupos también empezaron a hacer este tipo de análisis, que a nosotros eso nos gustaba mucho. Y acá les muestro el 16 de junio del 2019, no sé si se acuerdan qué pasó el 16 de junio de 2019, esto fue lo que vio en la red de monitoreo de DIRESUD, que fue el gran apagón, un día del padre, el gran apagón en Argentina. No sé si lo recuerdan, pero bueno, hubo un gran apagón, y apenas sucedió esto, yo estaba esperando que volviera la electricidad para que levantara el servidor, porque obviamente nuestro servidor no tenía un sistema de baterías.
para ver qué había registrado, a ver si alguno de nuestros sistemas había registrado lo que había pasado durante el apagón. Y bueno, encontramos que la instalación de Santiago del Estero la registró, y estas son las gráficas de monitoreo de ese día. Como ven, el apagón empezó casi entre las 6:30, 7 de la mañana, y en Santiago del Estero, al menos, la red de distribución volvió a recuperarse a eso de las 5 de la tarde. En el segundo gráfico, de izquierda a derecha, vemos la potencia y la frecuencia, ¿no? Incorporada la frecuencia en el eje secundario, a la derecha. En ese gráfico se ve que los paneles, o sea, todavía había, aunque fuera invierno, como yo les mostré en la anterior superposición, aunque fuera invierno, en Santiago del Estero, obviamente había sol, en la zona más al norte, creo que es la instalación más al norte que tenemos monitoreada, los paneles empezaron a inyectar, y hubo una fluctuación rara en la frecuencia de la red, que el inversor la detectó. Después, en la tercera imagen, podemos ver como un zoom de esa zona, y se ve que como a las 4:30, a las 4:30, se levantó la red de distribución, y la frecuencia tenía unas pequeñas oscilaciones que son normales. Esas oscilaciones nosotros las veíamos en otros sistemas y no tenían problema porque estaban dentro del rango. Cuando hay una oscilación muy abrupta, el inversor corta y deja de inyectar, aunque tenga tensión en los paneles solares. Pero lo que se nota es que como a las 5:14 hubo otro corte de luz, de electricidad, la red de distribución otra vez se bloqueó, y comenzó nuevamente, o sea, fue un corte muy pequeño, o sea, fue una variación muy pequeña, y la red levantó, pero a una frecuencia bastante rara para nosotros en ese momento, 49,5 Hz. Nosotros nunca mirábamos la frecuencia, ese parámetro, ¿no? Pero a partir de este evento empezamos a ver y buscar en nuestros datos de monitoreo la frecuencia. Yo acá al final, en la última gráfica, les puse la tensión de los paneles. La tensión le puse potencia, bueno. La potencia esto es potencia. La potencia, no, es tensión, perdón. Es tensión de paneles, pero le puse la unidad incorrecta. En el eje izquierdo tengo la tensión de los paneles, y en el eje derecho tengo la potencia de salida del inversor. En la primera gráfica inferior es el día del apagón, y en la segunda es el 21 de diciembre, que a mí me gusta poner siempre porque como empieza el verano, casi siempre está soleado y hay lindas curvas de generación. Ahí vemos cómo en el momento en que en el apagón no tenemos tensión en los paneles, no tenemos registro, en la pequeña variación de la tensión cuando empiezan a generar, y una curva normal en donde vemos la tensión de los paneles trabajando, que están inyectando corriente y potencia, y la curva normal de generación, para que tengan como una referencia de cómo es una curva normal. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se me trabó? Se trabó. Entonces, a raíz de esto, bueno, empezamos a ver más las alarmas. O sea, dentro de los registros de los inversores había un registro de alarma,
nosotros teníamos decodificado con muy pequeños valores, pero estábamos viendo que estos registros, yo le puse ahí un extracto del mismo día ese del apagón, este registro de alarmas tenía mucha información que nosotros no estábamos leyendo, que no sabíamos que existía, porque los sistemas de monitoreo de los fabricantes no proveían esa información en sus programas, entonces nosotros no tuvimos formas de decodificar esa información. Entonces, a partir de esta variación abrupta que vimos en la frecuencia de red, empezamos a investigar estos registros y ahí, en ese momento, ya teníamos el sistema CROMA de laboratorio, que es un sistema que permite hacer ensayos de inversores en forma normalizada. Y hay ciertos ensayos que tienen que cumplir los inversores que están normalizados. Entonces, este equipo consta de una fuente de alterna que hace de red de distribución, una fuente de continua que emula la salida de los paneles, un analizador de red, y bueno, uno conecta el inversor y puede programar distintas secuencias o eventos y ver cómo responde el inversor. Uno de los ensayos más importantes es el ensayo de isla de los inversores, que, bueno, que mide el tiempo de respuesta, el tiempo de corte del inversor para que no inyecte a la red cuando no hay red, cuando no hay energía en la red. Este equipo está en el laboratorio del Departamento de Energía Solar y la UNSAM tiene en su propio laboratorio otro equipo que permite hacer mediciones en sistemas trifásicos. Bastante interesante. Bueno, con este equipo nosotros programábamos distintos eventos y pudimos decodificar el registro de alarmas de estos inversores, de los modelos que teníamos. Entonces con eso agregamos más información a nuestro sistema de monitoreo. Y bueno, yo al principio los comenté que para medir el rendimiento, que era nuestro objetivo principal, ¿no? Al implementar el monitoreo en la red de IRESUT, lo primero que necesitábamos era la radiación solar, ¿sí? Y hasta ahora no les comenté nada de la radiación solar. Para medir la radiación solar se utilizan diferentes sensores. Hay pianómetros, celdas de referencia y sensores fotovoltaicos como los que se fabrican en el departamento. Nuestro departamento fabrica sensores fotovoltaicos. Los piranómetros son los sensores por excelencia que se utilizan, que están normalizados y están calibrados y funcionan con el principio de detección termoeléctrica. Ahí yo les puse en la presentación que la radiación solar ingresa y se absorbe en una superficie ennegrecida para una gama de longitudes de onda, o sea, desde 300 a 2800 nanómetros. Estos sensores son muy caros y los que ofrece el Departamento de Energía Solar son sensores de silicio, es decir, que es una celda, ¿sí?, de silicio, un sensor que la radiación, o sea, el flujo que incide sobre la superficie genera una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica es proporcional a la irradiancia. Lo que tiene de ventaja es que en comparación con los piranómetros son mucho más económicos, pero como están hechos a base de silicio, responden al espectro del silicio. Es decir, que la longitud es más corta, va desde los 300 a 1100, 1200 nanómetros en función del tipo de silicio que se utilice para la fabricación de estos sensores. Entonces, para medir el rendimiento de los sistemas de generación distribuida, hay una norma en donde establece
cuál es el estándar que debe cumplir el dispositivo de sensado de radiación solar. Y hay diferentes niveles. Está para plantas generadoras de gran potencia, en donde sí o sí hay que tener un piranómetro de termopila, y después están los sistemas hogareños, en donde ahí no es necesario tener un sistema de termopila. Y en el intermedio están los sistemas que yo les he estado comentando, que son estos sistemas intermedios, que son del orden de los megawatts o de los cientos de kilowatts, ¿sí? En estos sistemas, la norma permite para medir el rendimiento, obviamente, piranómetros y celdas de referencia, que son celdas solares que están calibradas, que están hechas con la misma tecnología que los paneles que uno está utilizando, entonces se pueden utilizar como sensores de radiación. Y también se pueden utilizar nuestros sensores fotovoltaicos, pero bueno, para aseverar esto, nosotros tuvimos que verificar que nuestros dispositivos cumplieran con esta norma de clasificación. Está la clasificación A, la clasificación B y la clasificación C. Nosotros teníamos que cumplir con todos los parámetros de la clasificación B de la norma. Entonces, para hacer esto, montamos uno de nuestros radiómetros, que ahí ven en la foto, como radiómetro del DES, y un piranómetro, de una marca bastante conocida, calibrado, y bueno, lo tuvimos durante un año para ver las variaciones estacionales y para medir diferentes parámetros para que nos asegurara que estuvieran bajo la clasificación B, que es la que posibilita medir la radiación en estos sistemas de mediana potencia, podría decirse. Lo que yo me olvidé de comentarles es que estos piranómetros están calibrados, y el único lugar donde se calibran es en Davos, en Suiza. Entonces, cada instituto que mide radiación solar con sus piranómetros tiene que ir, creo que cada 5 años, a las campañas de calibración. Esto es re costoso, para un país como Argentina es re costoso. Cada 5 años van con sus radiómetros y calibran, y vuelven con el certificado, y esa institución posee un piranómetro calibrado que puede contrastar con otros que haya adquirido o que, no, o que tengan su certificado de calibración vencido. Ahí en la foto que dice Gersolar Luján, Gersolar es el único grupo en Argentina que hace esta calibración. O sea, ellos van a Davos con su piranómetro, tienen un sistema de calibración, y ven ahí la producción de los radiómetros del DES que están siendo calibrados en nuestro Davos, que es en Luján, el solar de Luján. Y bueno, entonces tuvimos un año, más de un año en realidad, casi 2 años, para medir el desempeño del sensor, para ver si realmente se podía usar en estas aplicaciones de mediana potencia. Y vimos que sí. Vimos las desviaciones con respecto al piranómetro de referencia, y obtuvimos una linealidad bastante buena con respecto al piranómetro, que es de clase A. O sea, nosotros comparamos un piranómetro que se utilizaría en las grandes estaciones de potencia bajo norma con nuestro dispositivo fabricado en el DES. Además de estos parámetros, yo no los puse todos, nosotros medimos también su comportamiento a cielo abierto, a cielo cubierto, en el intermedio, que también se hace, después el comportamiento con respecto al ángulo, y bueno, muchos otras pruebas que le tuvimos que hacer para verificar que este dispositivo se puede usar en este tipo de instalaciones. Ni que hablar en una instalación del tipo de hogareña, que bueno, que tal vez alguno interesado en investigar y ver la radiación solar con más precisión, podría utilizar uno de estos sensores que está sobre
mejoradísimo. Bueno, como reflexión final, yo quería dejarles algo de lo que aprendimos y cómo fue evolucionando el tema de la generación distribuida y de estos sistemas acá en la Argentina. Cuando nosotros empezamos había una poca oferta de inversores en el mercado. Ahora hay inversores, China está fabricando un montón de inversores y uno puede elegir. Después, dado la disminución del costo de los paneles solares, el costo de fabricación de los paneles solares en los últimos 5 años ha bajado impresionantemente. Eso ha permitido que la electricidad generada a través de sistemas fotovoltaicos sea muy económica y que ahora sea competitiva. Y además, que en el momento que nosotros empezamos con el sistema de monitoreo, no había un estándar de monitoreo, recién estaban haciendo, y parece que ahora este estándar de monitoreo se está siendo incorporado en la industria, y todos los dispositivos fotovoltaicos que se utilizan en los sistemas de generación distribuida están utilizando el estándar de monitoreo. Esto facilita mucho el tema para el desarrollo local, porque al tener un estándar, la mayoría de los dispositivos son compatibles y uno no tiene que estar utilizando un código específico de cada inversor o comprar tecnología específica de cada inversor. Y lo que pudimos ver es que hay como una baja complejidad para el desarrollo de estos dispositivos que se conectan a Internet y que se aplican en la generación distribuida. O sea, en Argentina se pueden construir aún importando algunas partes. Esta tecnología es viable, y mucho más pensando en este tema de las comunidades solares. O sea, si en un futuro empiezan a proliferar las comunidades solares, se van a necesitar estas tecnologías de monitoreo para un correcto funcionamiento de estos pequeños parques solares. Entonces ahí se estaría como vislumbrando un nicho para hacer desarrollos. Además, como les comenté, se van a necesitar incorporar al monitoreo las tecnologías de predicción en tiempo real. En nuestro grupo ya tuvimos algunas experiencias de predicciones en tiempo real con el sistema fotovoltaico que tenemos ahí en la terraza, pero bueno, es algo que está en desarrollo, pero es una tecnología, todo lo que sea software de programación, que necesita un hardware bastante simple, bastante sencillo, se puede implementar. Y además incorporar el tema de la gestión de la energía ciudadana, ¿no? En el modelo de autoconsumo. Yo no les comenté, creo que al final lo voy a decir, pero ahora con el tema de que se puede generar la propia energía, el ciudadano se interesa más en la gestión de la energía. Entonces, también se ven ahí una serie de dispositivos hogareños y más tendiendo a estas comunidades solares para gestionar la energía en estas comunidades solares que se van a necesitar. Y estaría bueno que Argentina no compre esa tecnología, sino que la desarrolle, porque como vimos de la experiencia es bastante viable. De las lecciones aprendidas, bueno, ahora con la pandemia también se ve que hay una necesidad de tener socios con empresas del sector privado. Cuando se produce esa sinergia entre el sector privado, las instituciones de investigación, el Estado y las universidades, los proyectos se impulsan
y avanzan con una velocidad diferente a cualquier otro proyecto. Y así como crítica, lo que puedo decir a nivel personal, ya todas estas cosas ya son a nivel personal, ¿no? Es que la mayoría de los proyectos finalizan, o sea, exitosamente, pero muchos no se capitalizan, o sea, no capitalizan los resultados en la sociedad. O sea, yo creo que es porque cuando se termina el proyecto, el consorcio se separa y no hay como una transferencia de tecnología al sector privado. Para mí las instituciones de investigación pueden participar del mercado, pero el objetivo es hacer desarrollo, investigar, y que toda esa investigación vaya aplicada a la sociedad. Y luego, bueno, esto se lo das a una empresa que está preparada para vender el producto, para hacerlo más amigable al usuario, y es como que el proyecto finaliza y se termina la relación. Y ahí hay algo como un punto que bastante flojo, que bueno, durante la pandemia hay muchos ejemplos, y sobre todo en la Universidad de San Martín es como también un ejemplo de que esto se puede hacer. O sea, se puede hacer transferencia tecnológica, se pueden hacer desarrollos y después capitalizar toda ese conocimiento. Y quería mencionarles con respecto al tema de la gestión de la energía y el autoconsumo, que uno de los hitos en donde el Departamento de Energía Solar trabajó mucho fue en la redacción de la ley 27424 de generación distribuida, que permite, la ley nacional, que permite que cualquier ciudadano inyecte energía en su hogar a través de sistemas de generación de energías renovables, ¿no? No, la idea no es poner un equipo diésel, sino en nuestro caso sistemas fotovoltaicos. Esta ley salió en diciembre del 2017, se reglamentó en noviembre del 2018, y si bien es un avance, ¿no? Es un avance que haya un marco legal, también es mejorable. La ley es mejorable, sobre todo en países como la Argentina, ¿no? Que tiene bastante difícil el tema de las tarifas, y el modelo que se eligió en la reglamentación es el modelo de facturación neta, que básicamente lo que hace es cuando una persona instala un sistema fotovoltaico, compra energía a la empresa de distribución al precio minorista, o sea, un costo minorista. Y cuando hay algún excedente de energía, porque simplemente no usó esa energía justo en el momento de mayor radiación solar, al mediodía, inyecta esa energía a la red, pero esa energía la empresa distribuidora la compra al precio mayorista. Entonces, imagínense, los tiempos de amortización son interminables. En algunos casos, en función de la radiación solar, son mayores a los 20 años. Entonces no se hace atractivo, digamos, instalar estos sistemas. Hay otros modelos de facturación que también se implementaron, que son mixtos y que son diferentes a este. O sea, en una primera etapa se utiliza un sistema de facturación neta, pero de lo que se llama de energía. Es decir, yo te hago la cuenta de la energía que al valor de energía te hago la cuenta de lo que vos en un día, supongamos un ejemplo, en un día, de lo que inyectaste, de lo que generaste, y no importa el precio a minorista, el precio a mayorista, yo te pago, si vos tenés un excedente, te pago esa energía, ¿no? Y existen una serie de subsidios para estimular la instalación, para disminuir ese tiempo de amortización por un periodo de tiempo determinado.
4 años, 3 años, eso depende de las variables económicas, socioeconómicas de cada país. Y de esa manera empiezan a proliferar las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos. Porque, ¿qué pasa con este tema de modelo de facturación neta? Aquellos pocos que instalan paneles y sistemas fotovoltaicos tienden a utilizarlo con el autoconsumo. Es decir, yo genero lo que voy a consumir. Si mi sistema está generando en exceso, no lo inyecto porque no me conviene. Que parece totalmente ridículo, ¿no? Que haya energía disponible y que no se esté inyectando a la red, con todos los beneficios que eso tiene para la red misma de distribución. Pero bueno, ese es el modelo que está imperando actualmente, y a mi entender y en mi opinión se debe al modelo de facturación seleccionada. Y esto también lo hago como reflexión final y también a modo personal. Me parece que este modelo de facturación neta depende obviamente mucho de la tarifa, y la electricidad que nosotros consumimos en nuestros hogares viene o sea, es muy baja la parte de energías renovables. La mayoría viene de combustibles fósiles. Y nosotros en esta tarifa no vemos reflejado el costo ambiental que tiene generar la energía de esa manera. Entonces ahí hay como un desbalance, hay como que estamos en este juego, los renovables estamos en desventaja con los que se dedican a las energías a base de combustibles fósiles. Y además todo eso agravado con que Argentina no es un país desarrollado. Ya los niveles de pobreza de Argentina antes de la pandemia eran altos, ahora tenemos un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza, y 42% de argentinos son pobres. O sea, es una triste realidad. Yo sé que pensar, algunos podrían pensar que, bueno, este tema de las energías renovables es algo para gente que tiene dinero para invertir, pero si pensamos en los derechos energéticos que existen, todos los ciudadanos necesitan tener derechos energéticos, así como los derechos a la salud, los derechos humanos, los derechos a la educación, el derecho a la conectividad, ahora que se puso tan importante con este tema de la pandemia relacionado con la educación. Si pensamos en eso, si pensamos que estamos subsidiando la generación a base de combustibles fósiles, ¿por qué no pensar subsidiar la generación de renovables, pero no en grandes centrales de generación en el norte fotovoltaica o en el sur eólicas, sino estos sistemas de generación fotovoltaica comunitarios, estas comunidades fotovoltaicas que inyectan en la red de distribución? O sea, como que el impacto para el ciudadano es más directo. Y el subsidio sería básicamente a esa comunidad. Ni que hablar con la mejora en la calidad de vida de las personas que no alcanzan a pagar la factura de luz. Con este tipo de generación, ya una vez amortizado el equipo, una parte de su consumo básicamente la provee el sol. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. No sé si hablé mucho, siempre me pasa que tardo más de lo que tengo de tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Buen día, sí, acá. Buen día, Mariela, ¿cómo estás?
muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y tengo una consulta que ya me viene surgiendo hace un tiempo. Cuando los paneles fotovoltaicos llegan al fin de su vida útil, o se rompen o se deterioran, ¿hay un plan de manejo de estos residuos? ¿Cómo se maneja esto? ¿Se recicla? ¿Qué es lo que se hace con estos paneles? Bueno, que yo sepa, en Argentina no me dedico a eso. Hay un grupo bastante importante en Mendoza que hace análisis de ciclo de vida, que hizo análisis de ciclo de vida de este tipo de sistemas. En Argentina no tiene fabricación nacional de paneles solares. Creo que está integrando, no sé actualmente cómo hace la integración. Pero no, yo desconozco ese tema. Sé que hay varios grupos en Argentina que lo están viendo. Y una de nuestras becarias hizo un análisis del ciclo de vida, pero para otra tecnología, no para el silicio, sino para perovskita, que es otro material que se está viendo ahora, que en un futuro se utilice para generación fotovoltaica. Bueno, gracias. Agrego un comentario a la pregunta de Elena, que en realidad hace poco leí una nota que es como que el mundo entero ahora está un poco a la expectativa de lo que va a suceder con eso, porque no hay políticas bien definidas, y en la próxima década ya se empieza, por decir de alguna manera, a vencer un lote muy importante de varios gigavatios de paneles instalados en distintos centrales en Europa, que bueno, más que nada fueron los pioneros, los primeros que se lanzaron a hacer grandes instalaciones, no solo en centrales, sino también en generación distribuida, tienen cientos de gigavatios, ¿no? Así que bueno, es una problemática que en la próxima década le toca enfrentar sí o sí a la comunidad europea, y bueno, nosotros de alguna manera vamos a heredar las soluciones que tengan ellos en cartera. Hoy por hoy no está 100% evacuado ese inconveniente, no es que se vaya a reciclar todo, porque los procesos, digamos, de reutilización encarecen todo a la cadena productiva, y bueno, es justamente una de las cuestiones que hay que resolver. Así que supongo que en los próximos años tendremos una respuesta un poco más certera a esta gran pregunta que se hace todo el mundo fotovoltaico. Y bueno, después también muy linda charla, Mariela, la verdad que estuvo muy, muy llevable. Y con lo último que dijiste, una acotación que quería hacer es que en realidad las políticas que hemos adoptado son totalmente lo contrario de lo que hicieron en Europa. En Europa se desarrolló el concepto de tarifa diferencial, en el cual a una persona se le da algún beneficio por instalar paneles solares e inyectar energía limpia, por decirlo de alguna manera, y eso hacía que uno amortice los sistemas más rápidamente. Acá, con el modelo tarifario que se ha elegido, parece casi intencional, pero lo que se ha adoptado es una antitarifa diferencial, o sea que desalientan a uno a inyectar energía a la red, y por eso lo que decía Mariela era que cuando uno se instala paneles, en realidad tiene que dimensionar el sistema para que en el balance entre lo que se inyecta y lo que se consume en un periodo de facturación sea nulo, porque esa va a ser la forma en la que más rápido se va a amortizar el sistema, ¿sí? Porque el kilowatt hora, si sale a la red, es más barato, en cambio me conviene que sea compensado con mis consumos. Así que bueno, esa es la realidad que tenemos en estos momentos en Argentina, y esperemos que el escenario vaya cambiando en los próximos años. Bueno,
Mariela, excelente presentación, muchísimas gracias. Espero que todos lo hayamos disfrutado realmente mucho, porque ha sido muy clara y muy ejemplificativa. Esperemos que la grabación haya salido bien, porque como nunca me pasó, Zoom se colgó por completo. Tuve que resetear el equipo para poder arrancarlo, se había congelado por completo. Veremos cómo quedó la grabación. Esperemos que no haya habido ningún corte. Así que bueno, esperemos que no se repita este tipo de dificultades que nunca me habían pasado anteriormente. Bueno, gracias Marcelo por invitarme. No, al contrario, es un placer trabajar junto con los alumnos que reciben una excelente capacitación y ejercitación trabajando con ustedes, así que es realmente muy, muy satisfactorio para nosotros también, y aparte que hayan podido poner en conocimiento de la comunidad el extraordinario trabajo que ustedes están haciendo y cómo la están peleando. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todos entonces, nos volvemos a encontrar el 16 y ya a la brevedad vamos a presentar los nuevos temas que vamos a tratar el 16, la continuación del curso de Daniel y la presentación de Hernán. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para Gracias. todos. Buen fin Hasta de... luego, buen fin de semana.